Y les doy la bienvenida a mi casa virtual de nuevo y bienvenida a la hogareña número 12. Muy especial porque la charla, para mí es especial porque el tema de la charla a mí me gusta, todo lo que sea el tema del poder de la palabra me gusta. Y todavía si lo da Silvia, mucho mejor, porque es como Wikipedia hecha carne y hueso, ¿no? Entonces vamos a aprender mucho acá. Entonces, Silvia, la oración de la primera presentación, ¿es la oración que tenés pensada para comenzar? Para comenzar, sí. Perfecto, entonces ¿La podría leer algunas de las amigas que han de Perú? Ok, Sí. les comparto la pantalla. Sí. Y comenzamos y ahora el espacio es todo tuyo, Silvia. Ahora... Mi Dios, mi adorado, mi Rey y mi deseo. ¿Qué lengua puede expresar mis gracias a ti? Yo era negligente y tú me despertaste. Yo te había dado la espalda y tú me ayudaste bondadosamente a volverme hacia ti. Yo era como un muerto y tú me vivificaste con el agua de vida. Yo estaba marchito y tú me reanimaste con la corriente celestial de tu palabra, que había fluido de la pluma del todo misericordioso. Muy bien, entonces el tema que tenemos hoy es la palabra. La palabra la utilizamos a diario permanentemente sin pensar ni en su origen ni en su efecto. Y su alcance no es solo intelectual, sino también es físico, es emocional, es espiritual. Entonces, la intención de este encuentro, ¿no es cierto?, es llamarnos más que nada a la reflexión sobre un tema que tiene tantos efectos y despertando en el interés de la independiente investigación de la verdad, que es uno de los principios de la fe Bahá'í. Aquí no vamos a tener mucho tiempo, ¿no es cierto?, para desarrollar cada uno de los aspectos, pero sí lo que vamos a hacer es mencionarlo y tratar de que despierte el interés en ustedes, ¿no es cierto?, para seguir investigando. Entonces, el objetivo de esto no es otra cosa que tender a mejorar la calidad de la vida individual y concientizar el aspecto de cómo mejorar la calidad de nuestras relaciones con los demás, incluyendo en el desarrollo de una sociedad más armónica. Esta es la 2, ¿sí? ¿Emanuel? Sí. Bueno. A ver, ¿quién podría? María Delia, ¿podrías leer donde dice la palabra? ¿Ves? ¿Ves bien? En la parte blanca está donde empieza silenciada, María Delia. Ah, está silenciado. Yo nomás me había silenciado. Ahora ya estoy. Bueno. Dice, este es el día en que se ha de hablar. La palabra se esconde un nuevo espíritu. Dentro de la palabra de cada palabra se esconde un nuevo espíritu, nos dice Bahá'u'lláh. La palabra convierte la oscuridad de tus fantasías en la claridad de la certeza. Todas las palabras están dotadas de espíritu. El orador y expositor debe pronunciar las palabras cuidadosamente en el momento y lugar oportuno, puesto que la impresión que produce cada palabra se manifiesta con nitidez y es claramente perceptible.
Ningún sabio puede mostrar su conocimiento si no es por medio de las palabras. Ello muestra la trascendencia de la palabra, como se afirma en todas las escrituras, sean estas de antaño o de tiempos más recientes. Muy bien. Dejémoslo ahí un momentito. Entonces, es importante volver a pensar sobre este texto. Este es el día en que se ha de hablar. O sea que estamos en una etapa del desarrollo de la humanidad en donde la comunicación entre los individuos es sumamente importante para poder llegar a conocer la verdad y poder llegar a entender bien el propósito de nuestra vida. Estas palabras de Bahá'u'lláh, ¿no es cierto?, que tienden, ¿no es cierto?, a ser una enseñanza espiritual y tiende a un aspecto místico, si uno quisiera llamarlo, ha sido mostrado por personas que se han dedicado a ver cómo pueden hacer, cómo pueden lograr, ¿no es cierto?, demostrar la influencia de las palabras en estas relaciones humanas desde un modo más sencillo, cómo poder ver su efecto en algo visible a los ojos físicos. Por eso he encontrado algunas imágenes, ¿no es cierto?, que reflejan esto en los estudios hechos por el doctor Masuro Emoto, que a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado nombrar. Él ha hecho su primera presentación, gran presentación, con un título que es El mensaje del agua. Entonces, si ustedes quieren profundizar sobre este tema, bueno, en internet hay mucho sobre el mensaje del agua y sobre la profundidad de su investigación. Él también realizó experimentos con alimentos, no solo con agua. Con alimentos, comenzando con algo muy sencillo como un arroz hervido, ¿no es cierto?, de tal forma que colocó en dos lugares distintos, muy separados entre sí, dos porciones del mismo arroz, y a uno todos los días le decía cosas lindas, o sea, se le hacía escuchar palabras lindas como te amo, te quiero, qué hermoso, y a otro se le decía palabras desagradables. Bueno, Emanuel, ¿podés pasar la que sigue? Sería la 4 y la 4. Bueno, este es uno de los primeros registros de ese trabajo. El de la derecha, por supuesto, es la porción de arroz donde durante un mes le dijeron cosas lindas y la otra se pudrió. Es la porción del arroz al que le dijeron cosas desagradables, o sea, descalificativas. Este buen trato y este maltrato, ¿no es cierto?, ya podemos imaginarnos que reflejado en nuestros niños, ¿no? Esto impacta verlo así. Se han hecho en las escuelas, incluso se han hecho trabajos con este mismo tipo de producto, con arroz hervido, y podés pasar la que sigue, Emanuel. Amor, odio, o sea, diciéndole, no solo colocando la palabra, sino diciéndole esas palabras. Entonces, los efectos, este es algo casero, hecho en forma casera, ¿no es cierto? Entonces, podemos transportarlo al ámbito familiar, al ámbito laboral, y tomar conciencia cómo, con solo utilizar las palabras adecuadas, podemos mejorar la calidad de vida de todos nosotros. En el efecto en el agua es muy interesante ver
cómo está proyectado, porque para hacerlo corto, ¿no es cierto? Esto es un trabajo muy grande, ¿no es cierto? Ahora solamente lo podemos mencionar, pero para hacerlo corto, el agua lo ponía en envases o en cristalizadores, se le decía la palabra y que se quería estudiar y iban a unos grandes freezers. Luego de esos freezers, dentro de la misma cámara hay un microscopio con cámara, ¿no es cierto? Porque tenía pocos segundos para poder sacar estas fotografías por el calor de la lente que no disolviera el cristal, ¿no es cierto? Entonces todo se hacía dentro de cámaras. Este trabajo es un trabajo de 20 años, o sea, porque lo que se busca en el método científico es que las cosas se repitan para poder darle una aceptación, ¿no es cierto? Entonces, Emma, si pudieras pasar la que sigue, la 5, por ejemplo, acá a la izquierda tenemos un agua sacado de la canilla y la misma agua congelada y la misma porción y otra porción igual de la misma canilla, sujeta, como dice abajo, agua acumulantes y después de recibir oraciones y a distancia, o sea, no bien cerquita. Entonces ustedes pueden ver la diferencia física de los cristales. O sea, nosotros tenemos 70% de agua en nuestro cuerpo. Entonces, la influencia ya física que recibimos con las palabras que utilizamos para la comunicación, ya nos está ejerciendo una influencia, o positiva o negativa. ¿Querés la próxima, Emma? Bueno, figúrense el cristal de agua del amor que fue sometido a, el agua que fue sometida a la palabra amor, ¿no es cierto? La belleza del cristal, y el agua, el cristal de hielo que formó el agua, que dice, a la que se le dijo te mataré, o me das asco, o este tipo de forma despectiva. O sea, no importa el tono, acá no importa el tono, lo que importaba era se trataba de decir la palabra, o sea, el efecto de la palabra, de la vibración de las palabras. Ponemos la otra, Emma. Bueno, acá otros dos cristales, ¿no es cierto? El de la izquierda, el agua sometida a la palabra bonito, y la de la derecha, sucio. Muy bien. O sea, vamos poniendo en nuestra imagen, ¿no es cierto?, a un niño que le decimos qué bonito estás, y cuando le decimos qué sucio estás. O sea, no lo estamos ayudando diciéndole qué sucio estás. O sea que la forma de decirle que se lave es qué lindo vas a estar, por ejemplo, qué lindo vas a estar cuando te dé un lindo baño, ¿no es cierto?, sin llegar a producir un desequilibrio en él. Si esto es físico, imaginémonos emocional y espiritual, su efecto. La próxima, Emma. Bueno, acá hay una serie de fotos que nos ayuda a recapacitar que cada palabra es una responsabilidad puesta en nuestra boca. Y vemos una serie de cristales que han formado con la influencia, las aguas con las influencias con dichas palabras. La palabra gracias, amor, amor en distintos idiomas. O sea, acuérdense que esto, durante 20 años han estado, para lograr estas fotos, han logrado que se repita el tipo de cristal para la misma palabra. O sea, han seguido el método científico para llegar a una conclusión. Bueno, lo mismo sucede con la música. Entonces tenemos músicas de Beethoven, la famosa de John Lennon, el heavy metal,
la palabra odio. Bueno, pasamos la otra, Emma. Bueno, entonces el valor de la palabra, como dice Bajaola, convierte la oscuridad de tus fantasías en la claridad de la certeza. Convierte la oscuridad de tus fantasías en la claridad de la certeza. Esta es el cristal que formó la palabra love en inglés. ¿Seguimos otra? ¿La que viene? Distintos cristales de expresiones de amor. Entonces, una pequeña conclusión es que todos podemos contribuir a mejorar el mundo, usando las palabras más adecuadas en cada momento. Bueno, antes de pasar a la próxima, quiero comentarles también que este mismo experimento se ha hecho con plantas, que capaz que ustedes lo han escuchado. Por ejemplo, han puesto dos plantas iguales en una escuela, por ejemplo, una a la derecha y otra a la izquierda de la entrada de la escuela, y la consigna para los niños era a una decirle que la aman, que la quieren, que está hermosa, y a la otra insultarla. Entonces, las experiencias demostraban que a la que se le hablaba bien, cada vez estaba más frondosa, y la otra se iba secando. Todo esto también se experimentó en otra forma. Se experimentó, por ejemplo, llevaron un monje budista en la orilla de un pequeño lago que estaba contaminado. Y le pidieron que hiciera sus oraciones durante un tiempo determinado. Mientras él estaba haciendo sus oraciones durante ese tiempo determinado, físicamente la contaminación del lago se iba retirando. Hicieron lo mismo con otro lago contaminado, con una ronda alrededor del lago de personas haciendo oraciones. Y veían el mismo efecto. Ahora, ¿a ustedes no le hace recordar algo esto de la historia de Bajaola? ¿Se acuerdan cuando llegaron ellos a Acá, que la consigna que había en esa época, o el dicho que había en esa época más común, era que ni los pájaros volaban sobre Acá, porque habían corrientes de agua que llevaban toda la basura del Mediterráneo a la playa de la ciudad de Acá. Entonces era un terrible olor nauseabundo en la ciudad y mucha contaminación. Era una ciudad chica, y bueno, conocemos un poco cómo eran sus características. Cuando ellos llegaron, después que ellos llegaron, la corriente de esa corriente del mar, ¿no es cierto?, comenzó a llevar la suciedad del Mediterráneo hacia otro lado. Escuché el otro día en una charla sobre también que el agua que tomaban, cuando llegaron a la prisión, todos se enfermaban porque estaba contaminada, y de a poco fue cambiando su condición. Bueno, son todos puntos, que la ciencia y la religión pueden unir. O sea, sabemos que son dos aspectos, la ciencia y la religión, dos aspectos de la misma verdad. O sea que son caminos para llegar a lo mismo. Lo interesante es poder llegar a verlo y a unirlo, ¿cierto? Bueno. Ahora hay otro tema, ¿no es cierto?, que es un poco más complejo, pero que es lo mismo de interesante y que tiene que ver con nuestra responsabilidad
individual para actuar. La conocida teoría, una teoría que se llama la teoría de la resonancia de los cuerpos mórfidos o morfogénicos. Esta teoría nace de la biología y la física. Podemos también darnos cuenta cómo las palabras que usamos traducen un conocimiento, colaboran en el desarrollo de toda la humanidad como especie. A ver, ¿podemos pasar la que sigue, Emma? Esta sería... Bueno, esto sirve para las clases de niños. Había un libro de clases de niños de hace, no sé, como 40 años atrás, que nunca más lo pude encontrar, y tenía dos imágenes muy parecidas a esta, que decían, cuando tratamos bien a un niño y cuando no lo tratamos bien. Y son dos imágenes que los niños pueden captar al instante de este mismo tema. ¿Queremos la que sigue, Emma? Bueno, esta ley de la que hablé, la ley de resonancia de los cuerpos mórfidos, parece un trabalengua, pero si alguien quiere profundizarla, tenemos, Emanuel, ¿me podés ayudar con los nombres que son en inglés? Porfa. Rupert Sheldrake. Muy bien. Él es un biólogo, escritor inglés, que ha desarrollado el concepto de la resonancia mórfida, basado en los campos morfogénicos en la Universidad de Cambridge. El que sigue, Emma. Leo Watson. Bueno, es otro biólogo y antropólogo sudafricano, y su teoría está desarrollada en un libro llamado La teoría del centésimo mono. Muy bien, y después, el que sigue. Ken Hayes. Bueno, él también... Ken Case, perdón. Ken Case. Sí. También escribió algo sobre el mono número 100, se llama su libro. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esto? Pasé, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, cuando apenas un número limitado de personas conoce una nueva forma, solo es propiedad consciente de esa persona. Pero hay un punto en el cual, cuando una sola persona más sintoniza ese nuevo conocimiento, el campo se refuerza de tal manera que este conocimiento adquirido es adquirido por casi todos, en una especie, podemos decir. Muy bien, esperemos ahí. Esto, para reflejarlo en un ejemplo práctico, por ejemplo, en una ciudad de Nueva York, por ejemplo, llena de gente. Si un hombre se para en una esquina y mira para arriba, nadie le va a hacer caso. Todos van a seguir, seguro. Si dos se ponen a mirar para arriba, capaz que tampoco. 3, capaz que tampoco. Pero capaz que si 7 o 9 se ponen a mirar para arriba, paulatinamente todos empiezan a mirar para arriba. Quiere decir que cuando tenemos ese número, el séptimo o el noveno, la novena persona que miró hacia arriba y que hizo que todos los demás empezaran a mirar para arriba, a eso se le llama masa crítica. O sea, cuando todos los individuos, cuando un grupo de individuos de una especie asimila un conocimiento, cuando aparece otro que lo asimila, ese conocimiento transita por toda la especie. Vamos a la otra, Emma. Entonces, como relacionándolo con lo que veníamos hablando de la palabra, tal vez mi palabra sea el mono número 100, y ahora, o la persona número 7 o 9 que miró para arriba, y esa palabra colabora a subir un escalón en la comprensión de la especie a la que pertenezco. Entonces, el concepto de masa crítica
sería la cantidad o número de personas que hacen falta para que algo ocurra. Y no solo eso, sino que ese algo cada vez sea mayor y se mantenga de forma permanente en el tiempo. Entonces, el ejemplo era el número de personas necesario mirando hacia arriba en la esquina, para que todos miren para arriba. Ese es el concepto de masa crítica. Entonces, relacionándolo con nosotros, a lo mejor una persona en el medio de la montaña piensa que no puede ayudar en el desarrollo de los principios que nos enseña Baha'u'lláh, pero si ora, si repite, o a lo mejor su oración diaria hace que sea la séptima o la novena persona que miró hacia arriba y colabora en que ese conocimiento se transmita a toda la especie. Sigamos, uno más. Entonces, todas las veces que un miembro de una especie aprende un comportamiento nuevo, cambia el campo morfológico o productor de la especie. El campo morfológico, por ejemplo, desde la biología, el ADN, ¿no es cierto?, es una cadena que uno puede estudiar cuáles son los aminoácidos que van formando esa cadena. Pero el campo morfológico que va cambiando es cómo está la estructura, cómo se desarrolla la estructura de esa cadena en el espacio. Entonces, este cambio es al principio algo perceptible, pero si el comportamiento se repite durante cierto lapso de tiempo, su resonancia mórfica afecta a la especie entera. Entonces, ¿por qué Baha'u'lláh dice que tenemos que ser constantes en lo que hacemos? Y no importa que si somos 1, 2, 3 o 4, hay que ser constantes. La matriz invisible que lo permite es un campo morfogénico, capaz de producir un efecto remoto tanto en el espacio como en el tiempo. La influencia del campo morfogénico produce un efecto remoto en el espacio como en el tiempo. Entonces, aparentemente la forma no está determinada por las leyes físicas, fuera del tiempo, sino que depende de esa resonancia mórfica, o sea, de esa estructura en el espacio y a través del tiempo. Bueno, pasemos la otra, Emma. Bueno, se hizo un estudio, acá, estos monos que están acá, es... perdón. Sí, es un mono japonés llamado, una especie que se llama Macaca fuscata. Entonces se estudió, dice, fue observado en estado salvaje por un periodo de 30 años. En 1952, en la isla de Koshima, al norte de Japón, los científicos comenzaron a proveerles batatas, camotes diría yo, arrojándoselas a la arena. Y a los monos les gustaban las batatas, pero no les gustaba que estuvieran pegadas con la arena, ¿no es cierto? Cuando estaban sucias no las comían. Sigamos. La próxima. Entonces, ¿qué pasó? Dice, en el estudio, o sea que lo cuento un poco el estudio para verlo más gráficamente, ¿no es cierto? Entender el sentido más gráficamente. Dice, una hembra llamada Imo resolvió el problema, o sea, lavando las batatas en un arroyo cercano. Después le enseñó el truco a su mamá, sus compañeros de juego también aprendieron esa nueva manera y le enseñaron a sus madres. Poco a poco, ante los ojos de los científicos, varios monos fueron aprendiendo esta innovación cultural. Entre el 52 y el 58, todos los monos jóvenes habían aprendido a lavar las batatas con arena para hacerlas más sabrosas. O sea, acá solamente vamos viendo que el aprendizaje es por mirando, ¿no es cierto? Uno aprende mirando lo que hace el otro. Bueno,
Los adultos que imitaron a sus hijos aprendieron esta mejora social, pero los otros adultos, seguían comiendo las batatas sucias. Entonces sucedió algo sorprendente. Dice que en el otoño del 58, un determinado número de monos en Kojima ya lavaban las batatas. Entonces, como no se conoce el número exacto de cuántos monos eran y cuántos eran los que aprendieron y cuándo superó el número en que se transmitió toda la especie, por eso hablan del mono número 100. Entonces, por eso dice que supongamos que al salir el sol, una mañana, habían 99 monos en la isla de Kojima, que habían aprendido a lavar sus batatas. Supongamos también que un poco después, esa misma mañana, el mono número 100 aprendió a lavar las batatas. El mono número 100 fue la masa crítica, que desencadenó el aprendizaje global. O sea, como el hombre número 7 u 9 que estaba mirando para arriba, hizo que todos miraran para arriba. El mono número 100 fue la masa crítica, entonces. Pero la cosa no quedó ahí, sino que lo más sorprendente es que a partir de ese momento, otras colonias de monos de otras islas con las que no tenían contacto, también comenzaron a lavar las patatas. Daba la sensación que el aprendizaje de lavar las patatas se había transmitido telepáticamente a todos los monos de la zona. Entonces, según Watson, cuando se alcanzó el punto de masa crítica, el nuevo conocimiento se transmitió a través de una especie de conciencia colectiva y todos los monos de aquella isla adquirieron las nuevas conductas. Se verificó luego que los monos de otras islas comenzaron a hacer lo mismo sin haber tenido contacto con estos primeros. Entonces, me gusta relacionarlo con lo que hacen los primeros creyentes, o lo que hacen las primeras personas que ponen en práctica principios. ¿Y por qué nunca tienen que volver para atrás? ¿Por qué tienen que ser firmes y constantes? Y no importa que van sumando de a uno, un día llegamos al mono número 100 y se produce, ¿no es cierto?, la primavera en toda la especie humana. ¿Podemos seguir el otro? Emma. Bueno, esa es una idea del tema de la resonancia de los cuerpos mórficos. También podemos relacionar que esto también, el tema del lenguaje, es algo muy interesante. El origen del lenguaje, si nuestras lenguas pueden trazarse hasta África, y el lenguaje es un marcador del linaje cultural, esto significa que todos somos una familia, tanto en el sentido cultural como en el sentido genético. Entonces, acá otra vez que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, que somos una sola raza de hombres, que el ser humano es una sola especie, ¿no? La eliminación de los prejuicios, de razas, de color, de todas esas cosas que son producto de la ignorancia, otra vez, a través de un estudio científico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el lenguaje, nos está marcando que tenemos un sentido genético común, todos los seres humanos que viven en el planeta. Entonces, este doctor, ¿cómo se pronuncia, Emma? Quentin Atkins. Sí. Él dijo que, bueno, que esto es algo extraordinario porque un estudio sobre las lenguas que se hablan en todo el mundo revela que todas provienen de un lenguaje común que surgió en África. Con anterioridad, investigaciones genéticas han demostrado que el primer humano se originó en este continente, en ese mismo continente, hace 50.000 años. Y la nueva investigación encontró que el primer lenguaje también surgió allí. O sea que
estudiar el origen de estos temas, ¿no es cierto?, nos lleva científicamente a demostrar nuevamente que somos una sola raza de hombres. La humanidad es una sola. Pongamos la otra, Emma. Bueno, ahora yendo a la parte más espiritual, digamos, los maestros universales que han habido en todo el mundo a través de todos estos tiempos, ¿no es cierto? Nosotros lo que más conocemos es a lo que hemos tenido más acceso, ¿no es cierto? Pero todos hablan de la lengua, de las palabras, y le dan una especial importancia a ese término. Acá tenemos, Mari, ¿querés leer los primeros de Proverbios, Efesios? La palabra en los libros sagrados. ¿Se escucha? Sí. 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 En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Efesios 4:29. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo 12:36. Bueno, ¿querés pasar la próxima, Emma? Ok. Estela, ¿querés leer, por favor? ¿Me ayudas con este? Sí. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Uh-huh. Aquella palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Y aquella palabra fue hecha hombre, como flores hermosas, con color, pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Buda. Bueno, ¿pasamos la próxima? Bueno, entonces, como vamos viendo que desde distintos ángulos el efecto de la palabra ha sido tratada para mejorar la vida de las personas. Los mensajeros nos lo han dicho de miles de formas, ¿no es cierto? Ahora, científicamente nos están demostrando que es así, y hasta, por ejemplo, este señor que se llama, ¿cómo, Emma? Kevin Hall. Bueno, él, que es un operador experto en coaching, ¿no es cierto?, tiene un libro especialmente destinado a las palabras, que se llama El poder de las palabras, ¿no? Y el libro se resume con ideas como estas. Las palabras tienen poder, un poder increíble, las palabras sanan y también matan. Las palabras ayudan u obstaculizan, constituyen la misma materia de nuestra realidad. Por eso, cuando adquirimos conciencia de su verdadero significado, cuando descubrimos la diferencia entre el lenguaje del progreso y el de pesar, nuestra vida empieza a cambiar. ¿Vemos la próxima? Bueno, Emma, ¿querés leer esta, porfa? Sí. Sumergíos en el océano de mis palabras, para que descifréis sus secretos y descubráis todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus profundidades. Baha'u'lláh. Entonces, el aspecto espiritual del hombre es llamado a marcar la calidad de su vida y a cumplir con su propósito. Por eso Baha'u'lláh nos dice específicamente que nos sumerjamos en el océano de sus palabras para poder educarnos y encontrar claramente el propósito de nuestra vida. El próximo. Mari. La esencia de la fe es ser parco en palabras
y abundante en hechos. Bajaola. Bueno, la que sigue. ¿Cómo te llamabas? Nancy, ¿puede ser? Nancy. Sí, disculpen, mi hijo está tocando un poco el piano, está en sus clases, pero voy a leer igual. Sí. Bueno. El gran ser dice, una palabra puede compararse con el fuego, otra con la luz, y la influencia que ambos ejercen es patente en el mundo. Por lo tanto, un sabio iluminado debería hablar principalmente con palabras tan suaves como la leche, para que mediante ellas se nutran y se instruyan los hijos de los hombres y puedan lograr el objetivo último de la existencia humana, que es la posición del verdadero entendimiento y la nobleza auténtica. Muy bien. ¿Tenemos otra, Emma? Sí. Estela, ¿me ayudas con esta? Sí, cómo no. Y además dice él, una palabra es como la primavera, que hace que los tiernos retoños del rosedal del conocimiento se vuelvan verdes y florecientes, mientras que otra palabra es como un veneno mortal. Le corresponde al hombre de sabiduría prudente hablar con la máxima indulgencia y paciencia, para que la dulzura de sus palabras induzca a todos a lograr aquello que es digno de la posición del hombre. Bajaola. Muy bien. Bajaola nos explica claramente que la dignidad de la posición del hombre tiene que ver con las palabras que usa. Una palabra es como la primavera, otra palabra es como un veneno mortal. Entonces, volvemos a pensar, ¿no es cierto?, que los grandes educadores de la humanidad y sus libros sagrados han mencionado la importancia de las palabras que usamos y tienen que ver con la educación espiritual de nuestra humanidad, ¿no? Y la comprensión fiel del propósito de nuestra vida. ¿Y tenemos alguna otra, Emanuel? Sí. Bueno, dice, oh amigo mío, la palabra de Dios, ahora acá se hace referencia, ¿no es cierto?, al océano de sus palabras, que tiene que ver con la revelación misma, ¿no es cierto? La palabra de Dios es la reina de las palabras, y su impenetrable influencia es incalculable. Ella ha dominado siempre y continúa dominando el reino del ser. La palabra es la llave maestra del mundo entero, pues mediante su potencia se abren las puertas de los corazones de los hombres, que son en realidad las puertas del cielo. Lo puse 2 veces, disculpe. Entonces, o sea que lo más importante que nosotros podemos hacer como canales para transmitir a otras personas la revelación de Bajaola, ¿no es cierto?, y poder abrir los corazones de los hombres, que son las puertas del cielo, es trabajar sobre las palabras que usamos. Bueno, no sé si hay alguna más, Emanuel. Bueno, no, es la referencia, ¿no es cierto?, que todo esto está recopilado de las palabras de Dios, ¿no es cierto?, que es una recopilación de la Asamblea Nacional de los Bahá'ís de República Dominicana, y los textos
están extraídos de las tablas de Bajaolá, páginas 135 y 136, que, bueno, son más páginas, ¿no es cierto?, porque es toda una tabla, la tabla de Maksud, ¿no es cierto? Se llama así, y ahí profundiza mucho sobre este tema, ¿no? El tema de la palabra. Bueno, hasta acá esto es todo lo que recopilé y quería compartir con ustedes, y bueno, espero que les pueda servir como incentivo y que lo puedan aplicar en alguna de sus actividades. Muchas gracias. Gracias a vos, querida Silvia. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Muy bueno. Muy buena presentación. Interesante, Gracias. súper interesante, como mientras vos hablabas, bueno, se me venían algunas citas, ¿no? Como esta de que cuando hablabas de la palabra sagrada, hay una cita de Bajaolá que siempre aparece al inicio de los libritos de oraciones, que dice que si entonamos la palabra sagrada en la intimidad de nuestro cuarto, los ángeles esparcidores del Todopoderoso van a hacer que la influencia de esa palabra llegue a los corazones que están dispuestos, ¿no? Entonces miren el poder que tiene. Y lo mismo pensaba también que cuando veía la foto, que si nosotros si decimos, no sé, decimos estas palabras buenas e influimos sobre cualquier cosa que tenga agua, ¿no? Un arroz, una planta o el agua misma, o si decimos cosas malas también influimos. El poder que tenemos, ahora imagínense el poder de la palabra sagrada. Si ya la nuestra tiene un poder que es tan grande, exactamente. Imagínense el de la palabra sagrada, no sé, yo no lo puedo entender, no lo puedo dimensionar. Porque es increíble. Sí, sí. Increíble. Claro, y trasciende, bueno, trasciende tiempo y lugar, ¿no? Tiempo y espacio también trasciende la palabra sagrada. Tal cual. Influye en todos los mundos de Dios, dice la palabra, las palabras de una revelación. Influye en todos los mundos de Dios. Ahora, nosotros para entenderlo gráficamente, tenemos que ver el arroz o tenemos que ver los cristales para ver cómo es un efecto de algo tan pequeño como lo nuestro. Ahora, imaginemos toda la influencia cuando dice que cuando hay una revelación de Dios es como la primavera que florece toda la humanidad e influye en todos los mundos de Dios. La grandeza. Tal cual. Imagínense también cuando hay una discusión a la hora de comer en una mesa, que a nadie le pueda servir la comida. Y claro, ¿verdad? Encima decís eso y comés en ese estado, digamos. Todas las palabras que se usaron afectan a toda la comida. Y la estás comiendo de nuevo esas palabras, ¿verdad? Y la vuelve a comer. Silvia, ¿podrías recordar el nombre del científico que hizo el experimento con el agua? Se llama, a ver, para acá. Emoto. Emoto. A ver si lo tengo por acá. Emoto. Es uno, Emoto, algo así. ¿Sabes qué? Hay una película que ya tiene varios años que se llama ¿Y tú qué sabes? Sí, tiene que ver. What the bleep do you know? ¿No? Y habla un poquito de esto y también lo menciona a ese científico. Sí, Masaru Emoto. Masaru Emoto. El otro día yo vi algo de él también, pero no hace mucho, ¿eh? Capaz que en el programa de la radio que yo escucho en la mañana hablaron de él. Sí, Masaru Emoto. Y en internet, si ustedes ponen el mensaje del agua, sale todas las fotos, sale la explicación, cómo fueron haciendo paso por paso, todas las experiencias. Es lindo hacerlo con los chicos también, en las clases de niños, con los prejóvenes, ¿no? Y con los adultos mismos, porque por ahí no somos conscientes de esto. Por ahí sí entendemos el poder de la palabra como frase, la entendemos, pero
Sí, no pero sé, como creo que todo lo sublimamos, como Ujú, lo intelectualizamos. O sea, sí, automáticamente tenemos esa capacidad en Occidente que todo lo ponemos en el intelecto y lo traducimos ahí, lo dejamos armadito, sí, digamos, sí. y Y tenemos queda que ver ahí. que queda ahí. Pero está muy bueno, ¿verdad? Llevarlo a la práctica con nosotros Mm, mismos o en alguna de sí, nuestras actividades básicas. sí, sí, Eh, sí, es Ahora a este interesante. nuevo conocimiento, ¿no? De que, como vos decías en la charla, somos 70% agua y el agua es muy influenciable, entonces podemos crear esa influencia positiva también, ¿no? Claro, o sea, solamente sin pensar en el tono, o sea, que el tono ya transmite algo emocional o algo afectivo. Ahora, sin pensar en el tono, si uno usa las palabras eh, eh, buenas, armónicas, correctas, digamos, ya estamos ayudando a tener una armonía física al que tenemos enfrente. Ahora, para lo emocional, si lo ponemos con emoción, digamos, se potencia, porque la emoción tiene más fuerza que lo físico. Y si vamos a lo espiritual, se potencia aún más. Entonces, el ser que tenemos adelante, ¿no es cierto?, tiene varios aspectos, es un ser con varios aspectos, físico, emocional, espiritual. Entonces, nosotros hablando bien, usando las palabras correctas, tomando la conciencia espiritual de lo que estamos diciendo, eh, emocionalmente transmitiéndolo, entonces podemos hacer un mundo, un paraíso, ¿no? Tal cual. Podemos hacer un paraíso, Tal cual. Y ahí entra esto de la masa crítica, ¿no? Que por ahí uno dice, claro. bueno, ¿qué puedo hacer yo solito? O somos 3, 4, ¿qué Sí, podemos hacer? no, Nada. claro. Pero bueno, por un lado, Bajaola dice que, eh, como es la primera cita del libro 1, el mejoramiento del Sí, mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos y por medio de una conducta loable y correcta, ¿no? Entonces, no dice que hace falta que sean 1000 o 1.000.000 de personas. Me está hablando a mí, entonces, por lo tanto, si yo tengo un comportamiento puro, una conducta loable, y eso lo reflejo en mis palabras, entonces ya estoy logrando un cambio. ¿Y quién te dice que yo sea el número 100, el mono número capaz 100? que soy el número 100 y entonces Claro, facilitar el del todo el entorno. tal cual, ¿no? Y La así en verdad que las me abre la especies, cabeza esto muy, muy bueno, me miren, gusta. si me permite, les puedo leer un pedazo, algo que tiene relación con lo que vos dijiste, Emma. Mira, dice, no consideréis, seguro que todos ya lo han leído, ¿no?, la escasez de vuestro número, más bien tratad de hallar corazones puros. Un alma consagrada es preferible a 1.000.000 de otras almas. Si un pequeño número de personas se reúnen amorosamente con pureza y santidad absoluta, con sus corazones libres del mundo, sintiendo las emociones del reino y las poderosas fuerzas magnéticas de lo divino, y completamente de acuerdo en dicha camaradería, esa reunión ejercerá su influencia sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Esa es la resonancia. La naturaleza de ese grupo de personas, las palabras que expresan y las acciones que realizan, liberarán los dones del cielo y darán un goce anticipado del deleite eterno. Entonces, las pequeñas reuniones devocionales, aunque sean 3, aunque sean 4, que sean, no importa. Tal cual, tal cual. Nosotros con Estela y Mari estamos estudiando el libro 4. Justo hemos comenzado la tercera unidad. Y la segunda unidad termina con la memorización de un par de oraciones y de unas citas de la carta que escribió el Bab a las letras del viviente. Entonces estoy recordando, mientras vos leías estas citas, yo recordaba que Sí. el Bab les dice en una parte que estén seguros de la victoria, Sí.
así como, no recuerdo, bueno, tenía que memorizar justo esa partecita y se me fue, pero es justo al final, ¿no? En el trecho final les dice, así como, perseverar, estar seguros de la victoria final. Esa es la cita, esa es la última cita de la unidad 1. Y la última de la unidad 3 le habla a la letra del viviente, que en ese momento eran 18. Claro. ¿No? O sea, numéricamente no eran nada, ¿no? Claro. Pero ahí les dice que tengan fe en Dios y que hagan lo suyo. Claro, cada uno tiene que hacer lo suyo. No importa que sea poquito, pero tienen que hacer lo suyo y bueno, que sea constante. Y ahora mira todo lo que lograron, todo lo que sucedió después a partir de esas primeras 18 personas. Claro. Y a todos los mandó a enseñar la palabra de Dios, o sea, las enseñanzas de Él, ¿no? A utilizar justamente la palabra. Claro, a repetir su palabra. Viste que por algo, viste que dice que repitamos las palabras. ¿Por qué aprendemos de memoria las palabras? O sea, porque esas palabras armonizan más que las nuestras. Tal cual. Bajaola dice más que las nuestras. Bajaola dice que la palabra sagrada tiene el poder de instilar vida nueva. Entonces, imagínate, ¿no? Eso es súper esperanzador y es una promesa real, ¿no? Entonces, no importa qué tan, no sé, torcido hayamos terminado en la vida, la palabra sagrada tiene el poder de darnos vida nueva. Sí, claro. Solo es cuestión de saberlo y traer esto a la conciencia y usar este conocimiento para bien nuestro. Por eso y bien de los lo demás. importante es hoy, tomar conciencia hoy, ¿qué hacemos hoy? Equivocarnos nos vamos a equivocar siempre, porque hoy pensamos que estamos haciendo re bien algo, y mañana nos damos cuenta que podríamos haberlo hecho un poquito mejor. Entonces, siempre nos equivocamos más o menos. O sea que eso no importa. Lo importante es tener la voluntad de querer hacer las cosas bien y ir aprendiendo y mejorando. Y de usar ahora este nuevo conocimiento, de usarlo para bien, ¿no? Entonces, fíjense que hay, también Bajaola nos pide que tengamos una lengua pura y que evitemos las malas palabras, ¿no? Claro. Pero hay palabras que no son consideradas malas palabras, yo las llamo palabras malas, ¿no? Qué sé yo, la palabra tonto está aceptado, se lo puede decir, pero ¿se lo debe decir? Bueno, el mensaje del agua, ¿se acuerdan esa foto del heavy metal, que es como si fuera un estallido así? La palabra tonto hace eso mismo en el cristal. Genera ese efecto en el agua. No hace un cristal lindo, ni más o menos, hace así, como un estallido. No hace bien. O sea que esto es lindo, por ejemplo, para tener estas imágenes, por ejemplo, de tonto, amor, te amo, qué sé yo. Esas imágenes, ¿no es cierto? A veces yo se las mostraba a los chicos los chicos del secundario. Como les daba química, por ahí como que lo asociaba, ¿no? Entonces, están haciendo esto y esto. Podrían hacer esto, o sea, sin hablar mucho. Ustedes decidan. O sea, porque la imagen te ayuda a tomar conciencia. Y a los chicos, el verlo, es como que le ayuda a tomar conciencia de lo que están haciendo. A mí me llamó la atención al principio cuando mostraron la palabra sucio. Uno a veces piensa que la palabra sucio no es una palabra mala o descalificativa, sino que simplemente expresa una realidad, está sucio, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, a la vez, al ver esa experiencia de qué efecto produce,
uno tendría que repensar muchas veces cómo se expresa frente al otro, ¿no? O sea, tratar de hacerlo siempre en forma positiva, Claro. Y como decías vos, de no descalificar, porque, bueno, a veces usamos las palabras sin pensar que es producto, o sea, que estamos descalificando, y lo estamos haciendo, o sea, también hay que hacer una reflexión sobre eso. Y también algo que me llamó mucho la atención, lo demás lo conozco, son estudios que se conocen, pero no había escuchado que la oración, por ejemplo, puede descontaminar el agua de un lago. O sea, eso me pareció algo Muy increíble. interesante ese estudio que hicieron. Lo Sí, hicieron, sí. o sea, con experiencia, ¿no? Muchas veces lo repitieron. O sea, siempre han usado el método científico para hacer Sí, estas experiencias, ¿no? Y bueno, y lo importante es que lo que conocemos como milagro, ¿no es cierto? Todos tienen explicación, pero que en el momento no sabemos, no entendemos. Y dentro de los escritos, estas cosas, porque nosotros podemos contar, sí, ni los pájaros volaban sobre Aca, vino Bajaolá y cambió la corriente. Entonces parece como fantasioso. Claro. O parece como que, bueno, esto porque Algo creen en mágico. Bajaolá, pero Sí. hay respaldo científico, o sea que nosotros podemos explicar con la parte espiritual y con la parte científica. Me parece que querías decir algo, Estela, recién y yo te corté. No, que parece mágico, Sí. como vos lo decías, pero en realidad tiene toda una explicación científica. Generalmente, a veces vemos cosas que parecen producto de la magia, pero es por nuestra ignorancia, porque no conocemos en profundidad, y la ciencia todavía hay cosas que no ha resuelto. Pero bueno, en ese caso sí tenemos una respuesta. Claro. Y la creación en todos sus aspectos se rige por las mismas leyes. O sea que las mismas leyes de la física que estudiamos en la escuela, digamos, básica, más sutiles, se desarrollan en todo, hasta en la parte espiritual, digamos, por hacer, pero son las mismas leyes. O sea, es el mismo universo, la creación es una sola, no puede hacer cosas todas distintas. O sea, no ha hecho, la creación es un todo que se rige todo por las mismas leyes, nada más que en distintas frecuencias, en distintas modalidades. Y hay una cosa también que, bueno, que no tiene que ver con la palabra, pero tiene que ver con esto, que siempre, a mí me lo enseñaron en la escuela, me lo enseñaron en una materia que se llamaba sanidad vegetal. Y después yo al mismo tiempo estaba conociendo la fe y lo asocié enseguida y bueno, me quedó normalmente. Pero es importante cuando decimos que los bajáis, por ejemplo, sí, aceptamos la virginidad de María. Entonces, hay alguien que dice, no, qué bueno que es creencia, es esto, es el otro. Los otros dicen, sí, que por fe. El otro que, bueno, que no es importante, que sí es importante. Bueno, pero hay un tema que se llama partenogénesis, que también lo pueden buscar. La partenogénesis es la autofecundación de la hembra. Hablamos de eso una vez, recuerdo. ¿Te acordás? Los animales inferiores se multiplican en mayor proporción por partenogénesis. Por ejemplo, el primer ejemplo que yo conocí fue el de las cochinillas de las naranjas. ¿Vieron esos puntitos marrones que tienen las naranjas? Ahora las cepillan antes de mandarla al mercado, ¿no? Pero tenían puntitos marroncitos. Esas son cochinillas. La mitad de las cochinillas se reproducen sexualmente, la otra mitad por partenogénesis, o sea que se autofecunda la hembra. A medida que vamos aumentando en la escala zoológica la complejidad de la escala animal, ¿no es cierto?, este porcentaje va siendo menor. Y cuando llegamos al ser humano, hay un caso cada 1 millón de personas de partenogénesis. Ahora, hay veces que una mujer, suponete que
que está produciendo un hijo por partenogénesis, capaz que ni se entera, porque está casada y tiene otros hijos y no se da cuenta que fue por partenogénesis ese hijo. Pero en la historia de la humanidad tenemos dos casos conocidos, y el caso de Jesús, de la virginidad de María, que puede ser explicada perfectamente, que no tiene nada que ver, o sea, que lo importante es que fue una señal, o sea, le sucedió a ella como señal para reconocer al Mesías, porque la profecía decía que iban a ser de mujer virgen. Entonces, bueno, dice que por el Espíritu Santo. Bueno, sí, el Espíritu Santo está dentro de toda la creación y las leyes de Dios, ¿no es cierto? Entonces, no va a ir a explicarle en esa época lo que es la partenogénesis, ¿te imaginas? Imposible. Pero era una señal para reconocer a Jesús. O sea, la grandeza de Jesús no es porque nació de María, mujer virgen, sino por sus enseñanzas. El nacer de mujer virgen era una señal. Abdu'l-Bahá dice en contestación a unas preguntas, si no hubiera sido más importante Adán, que no tuvo ni madre ni padre, según los relatos del Antiguo Testamento. Sí. Claro. O sea, lo importante es sus enseñanzas y que era un mensajero de Dios, ¿no es cierto? Y después Krishna también nació de mujer virgen, en su historia se conoce, y también murió crucificado. Bueno, pero bueno, son pequeños detalles que vamos conociendo, que digamos, para cuando explicamos algo a una mente occidental, ¿no es cierto? Que por ahí ver que todas las cosas espirituales son aspectos de la misma realidad del desarrollo humano, ¿no es cierto? Y que se pueden demostrar científicamente. En un tiempo se demostrarán algunas cosas, más adelante se demostrarán miles de otras cosas, ¿no? Perdón, Silvia. Sí. Perdón, Estela, ¿querías decir algo? No, me acordé de otra cosa que también me pareció muy interesante, que el poder de la palabra llega a un punto donde no es necesario decir esa palabra y que el objeto esté presente, sino que a la distancia ejerce un efecto. Claro. Eso también me pareció muy, muy, muy lindo que lo hayas comentado. Y ahí se abre una puerta. Sí. Claro, ahí se abre una puerta a un campo que creo que no está muy investigado del todo, ¿no? Como por ejemplo el alcance del poder de la palabra, que puede tener efecto en la distancia y en el tiempo, y estoy pensando también en Reiki, ¿no? Que uno puede hacer Reiki a la distancia y hay un efecto real, ¿no? Y no es magia, ¿no? No, claro. Ahora no lo podemos explicar científicamente, pero es algo real. Y ahí está la Chocolina, queriendo hacer su aporte. Pero, por ejemplo, cuando hacemos oraciones de curación por alguien que está lejos, claro. No sé, yo creo que porque uno tiene fe en las palabras que está diciendo, que ojalá llegue a esas personas. O sea, generalmente... Va a llegar la palabra, y más que una palabra de Bahá'u'lláh, otra proyección que no tiene límite. Bueno, sobre ese poder de la palabra, quiere decir algo, ¿no? Cuando vos mostrabas las fotos, digamos, con los diferentes resultados en la misma agua, veíamos como que las palabras llegaron a alterar la estructura física de esa molécula de agua. Entonces, imagínense en nosotros mismos, que somos 70% agua, no sé, los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, o las cosas que nos decimos a nosotros mismos, ahí como que, ¿verdad? Se abre una puerta a algo que no está muy, muy investigado, pero que hay una promesa, ¿no? Como que podemos lograr cosas muy, no sé,
hermosas sobre nosotros mismos con solo decir algo o pensarlo, me imagino, ¿no? Alguien Sí, eso una vez está, me había mencionado está investigado, no sé si comprobado científicamente, pero investigado sí, y una prueba es Louis Hay, cuando habla de las frases positivas que tenemos que decirnos, dependiendo Las la afirmaciones. enfermedad o la dolencia que tengamos. Sí, claro, sí. Sí, también está este otro Dyer, el de mis zonas erróneas, ¿cómo se llama? Dyer el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Sí, hay También mucho investigado también sobre eso. Sí. Una vez alguien me hizo esta comparación, ¿no? Que, digamos, para mostrar un poco la influencia de la palabra sagrada en nuestras vidas. No recuerdo bien cuál era el contexto en el que me contaron esto, pero comparaba al ser humano como un vaso con agua sucia, ¿no? Porque había vivido de una cierta manera y no había sacado lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces terminaba siendo como un vaso con agua sucia, con basurita. Y la palabra sagrada era como agua limpia. Entonces, si vos un vaso con agua sucia le echás agua limpia, ese vaso se va a llenar, y si seguís echando y echando agua limpia, en algún momento esa basura va a terminar saliendo, y el agua se va a terminar purificando, ¿no? Entonces, a veces la palabra sagrada puede tener ese efecto en nosotros si somos constantes en estudiarla y en meditar sobre ella, ¿no? Pero pienso también que si le hablamos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a los niños de nuestras clases de niños, les hablamos constantemente con palabras dulces, palabras que sean empoderadoras, podemos tener este efecto en la vida de ellos, ¿no? Ser una influencia positiva en su vida. Y ellos pueden terminar siendo el número 100, no sé, 10 o 20 años más adelante, no sé. Y ahí estaría nuestra contribución, ¿no? Claro, y sin darnos vieron cuenta. Ese librito que yo les digo, que era de Perú, creo que ese librito. Era un libro de clases de niños, donde estaban esas florcitas. La florcita feliz y la otra deshojándose. Esas imágenes son muy buenas para las clases de niños. Porque bueno, uno le dice, ellos hacen caso, pero cuando ven, y después hacerle acordar, mirá, si le dice alguna palabra no adecuada a un compañerito, dice, acordate. O sea, mostrarle, sin retarlo, sin esto, acordate. Mejor que esté así y no así. Entonces, vas recapacitando, ¿no? O recordar una cita que hayamos memorizado. Bueno, sí. ¿No? Sí. O sea que todo va sumando. Claro, también, ¿verdad? Vamos me acuerdo también, Bajíe, que cuando habló sobre las emociones, ella ha estudiado PNL, que es programación neurolingüística. En eso también se trata el tema de cómo expresar las palabras, tanto para nosotros mismos, para lograr mejorarnos en todo sentido, ¿no? Y tener confianza en nosotros mismos, tener fortaleza, constancia, sino también para la comunicación con los demás. Así que bueno, hay bastante para investigar, como vos decías. Sí, mucho para investigar ahí. Y es lindo, a mí me encanta, ¿viste? Pero uno tendría que tener tanto tiempo, pero bueno, un poquito. Es un tema apasionante. Son temas hermosos, porque vos y que se pueden llevar a la práctica muy rápidamente. Ruby, Amigos, sí, te veía con ganas de hablar. Hablar un poquito.
Por favor. Habla, por favor. De verdad que Silvia, felicitaciones, muy, muy bonita tu exposición, tu charla, muy interesante. Nunca había escuchado estos fundamentos científicos así, estos puntuales y así, de esta manera como tú los has ido exponiendo, ¿no? De verdad quería preguntarte, ¿eres especialista en algún tema de biología? Silvia es Wikipedia. No, yo soy, mira, yo, Enóloga, ¿no? no van a creer, soy enóloga, porque enóloga es el que hace vino, pero nunca hice vino. Ah, ya, hace experimentos. Siempre trabajé en el laboratorio, pero de agua. Nunca trabajé con vino. No, pero bien interesante el tema que has utilizado, porque ¿sabes qué? Eso es un tema que nosotros podíamos llevar, por ejemplo, a las universidades, ¿no? Ah, sí, a los sí, jóvenes para darles este fundamento científico, porque en realidad, como tú también lo mencionabas, que el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual, ¿no? Que tanto las leyes físicas, que son el reflejo de las leyes espirituales, ¿no? Entonces es lo mismo, dice, reflejado en este mundo. Bien interesante, y la primera explicación que diste acerca de la palabra, ¿no? La palabra que en realidad brota del conocimiento consciente y también de la preparación de un corazón esclarecido y purificado a través de las escrituras, de las enseñanzas, ¿no? Porque realmente las palabras que brotan del interior de un ser humano salen del corazón realmente. Es como si el corazón hablara, ¿no? Y dijera lo que siente, lo que piensa, ¿no? Y ese sentido, ese sentir que tú lo dices, y todo es sale del interior del ser humano, o sea, es el corazón mismo el que está hablando. Por eso es importante cuando se habla del estudio, ¿no? De la preparación de los libros, de las citas que hablaban antes ustedes, ¿no? Cómo es importante memorizar, porque en realidad este es el conocimiento divino el que nos va a nutrir, nos va a abrir, ¿no? Toda esta mente, que nosotros tenemos, ¿no? Una mente lista para aprender, para llenar como una vasija de agua, ¿no? Dice, una vasija de agua, cuanto más agua hay, más recipiente necesitas para contenerlo, ¿no? Entonces, algo así es que nosotros tenemos que preparar tanto nuestro corazón como nuestro conocimiento, un conocimiento con amor, ¿no? Para que de ella broten esas palabras llenas de amor, porque como decía en esas citas que explicabas antes, ¿no? Dice, una palabra es como la primavera, una palabra puede comprarse con fuego y otras con la luz, como el ejemplo que pusiste del arroz, ¿no? Y de las plantas, como cuando tú a una plantita le hablas, le dices, ¡ay, qué linda, qué has amanecido hoy!, ¿no? Y si a la otra planta le dices, uy, palabras tristes, se va entonces secando. se va a poner bien triste y se va a morir, ¿no? Entonces, así es todo, parece mentira, el trato, el respeto hacia los demás, el amor con que nosotros nos expresamos y nos hablamos y nos dirigimos a los demás. Es muy importante, por eso la preparación que nosotros tenemos que tener, el conocimiento que nosotros tenemos que adquirir a través de este océano de conocimiento divino que Baha'u'lláh nos ha traído. Y bien importante, y cómo me gustó esa explicación del hombre que se paraba en la esquina de la ciudad y hacía un eco, ¿no? Una resonancia, retumbaba la voz al séptimo, noveno, y eso hacía como una onda magnética, una fuerza, ¿no? De tal manera que llega a otras ciudades, pero ya no porque el hombre salió al otro lugar, sino que ya por algo magnético, ¿no? Resonancia. Esa es la ley de la física, es la resonancia. Esa la ley de la resonancia. Y luego que la civilización, otro punto, que la civilización puede cambiar por modelo, por aprendizaje, ¿no? Porque hay un modelo ahí como el del mono, ¿no? Es un modelo, el séptimo, octavo, entonces todo el mundo va haciendo lo mismo, ¿no? Por repetición,
¿no? Y demostraba que el comportamiento ya se hizo cultural o genético, ¿no? Que todos lo adquirieron. De verdad, bien bonito, lo has fundamentado. O sea, esto demuestra que científicamente los cambios espirituales son, pues, ¿no? Vienen a reflejar la parte física. Sí. Tal cual, y Eso son tenés completamente razón, reales. está lindo para, tenés razón, que está lindo para los Y la chicos, oración, para universitarios. y la oración hoy en día los científicos ya lo demuestran, que sí se demuestra el poder que posee la oración, ¿no? Ya por ahí empezó el conocimiento científico a demostrar los temas espirituales, empezando Tal por cual. la oración. Felicitaciones, muy bonita tu charla, de verdad, bien linda. En realidad lo único que hice es juntar lo que han hecho otros. Porque bueno, Silvia tiene... ¿Cómo lo has enlazado? Lo junté. Has unido los dos aspectos, el espiritual y el científico. Silvia tiene una charla que está en YouTube, que es sobre la mujer, ¿no? Que fue una de las primeras charlas de esta hogareña, y no sé si fue la segunda o la tercera. Sí, por ahí es. Y está en YouTube por si quieren verla. Pero Rubí, vos mencionabas algo y me hiciste pensar en esta práctica que tenemos los bajáis de repetir durante 95 veces Allahu Akbar cada día. Perdón, Ya Bajal Akbar. Entonces, me hacías pensar en eso porque con el solo hecho de decir estas palabras, estamos transformando nuestra realidad, pero no sabemos hasta dónde está llegando la influencia de esa palabra sagrada, de esa oración, Ya Bajal Akbar. Entonces, al hacerlo, no estamos haciéndonos un bien solamente nosotros mismos, pienso, sino que estamos haciendo un bien social, solo que no podemos entenderlo del todo. Sí. Y bueno, y por algo se nos pide que hagamos esto, ¿no? Que hagamos eso. Tenemos que obedecer porque hay muchas cosas que a veces no podemos explicarlas, pero la oración dice como, no sé si explico bien, como las ondas del sonido de la radio, ¿no? Que llegan a determinado espacio. Igual la oración, por eso dice, cuanto más personas hayan reunidas orando, es una fuerza inmensa, ¿no? Que llega a ese eco o esa resonancia o ese, no sabemos hasta dónde, ¿no? Puede llegar según, pienso yo, el poder que tenga, la fuerza que tenga, ¿no? Sí. En el tiempo y en el espacio, no sé, hasta incluso pienso que podemos hacer oraciones retroactivas, no sé, orar por cosas que ya sucedieron, porque Dios trasciende. Para cambiar el efecto. Y cambiar el efecto. Tiempo, claro, ¿no? Y de hecho capaz que ocurrieron y cambió el efecto por la oración que hacemos en el futuro, no sé. Pero algo más que estoy pensando es que justamente esto en los pensamientos. El pensamiento está muy ligado a la palabra, ¿no? Y hay una oración de Abdul Bahá en la que pide que nuestros pensamientos que sean puros o una cosa así, que da un adjetivo positivo, para que transformemos este mundo en un rosedal, ¿no? Entonces yo digo, los pensamientos tienen ese poder también. Claro, todo, porque todo es energía. Todo es energía y hablar, moverse. O sea, hay algunos escritos de Bajaola que yo no me acuerdo dónde están, que dicen que tenemos que ser responsables, no solo de las palabras, sino hasta de cómo nos movemos. Porque cada movimiento tiene un efecto. Así como cada palabra tiene un efecto, nuestros movimientos también tienen un efecto en la humanidad y o sea, en la especie, empezando en la especie, dice en el universo. O sea, cada cosa o sea, si empezamos a tomar conciencia con cosas chiquitas, cada cosa que hacemos, hablar, pensar, movernos, todo tiene que ver, todo genera una vibración, todo genera una energía. Sí, eso ¿Son armónicas o desarmónicas?
Entonces, nosotros elegimos. Un resultado, ¿no? Podría decir. Eso lo enseñamos en la escuela primaria, cuando hablamos de lenguaje no verbal. Ajá, Vos decís, perfecto. tiene que ver con el lenguaje no verbal. Sí. Por ejemplo, un cartel en la ruta es un mensaje y no hay palabras ahí, pero sin embargo tiene una significación. Y lo mismo un gesto. Claro. Y genera una reacción o un efecto en el que lo recibe. Sí, sí. Y saben, ¿quieren que le diga una cosa más? Pero bueno, es una cosa chiquita que también lo hizo este señor, nunca me sale bien el nombre, Emoto, Masuro Emoto. Ellos hicieron trabajos con las imágenes, cómo influyen las imágenes en la energía. Cada imagen también genera una energía. Entonces, lo que vos tengas colgado, los cuadros que vos tengas, las imágenes de los cuadros, están generando una energía en el ambiente. Y Los viste colores que también. los colores, bueno, pero viste que los colores uno lo puede relacionar más con lo emocional, con no sé qué, pero la imagen en sí, lo que representa la imagen, también genera una energía, y eso uno no lo piensa. Y bueno, y yo ¿con qué lo relaciono? Con el más grande nombre que tenemos que tener de protección Sí, en la casa. En las casas. Incrustado en alguna parte. Es una imagen. Entonces, ve que lo relacioné con eso, o sea que todo está relacionado. Entonces, pero lo importante es que lo podamos relacionar en el momento que tenemos que ayudarle a que a alguien se le aclare un concepto de las enseñanzas de Bajaola. Entonces, es bueno para usarlo en ese sentido. No solo, bueno, a nosotros nos da satisfacción ver estas cosas, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que cuando alguien empieza a dudar porque dice, no, que fantasía, que es utópico, que no sé qué, fíjate, está demostrado con esto. Entonces, es como que ayuda a que recapacite. Tal cual. Chicas, está súper interesante la charla, me encanta, pero ya nos hemos pasado del tiempo, así que tenemos que terminar. Hemos hablado mucho. Acá. Pero muy buena la charla, súper interesante. Sí, muchas gracias, Silvia. La verdad es que he aprendido mucho hoy día, es increíble el nuevo concepto que ahora tiene para mí la palabra, ¿no? Claro, yo veía que Abdul Baha decía que la palabra trasciende las sílabas y las letras, algo así, ¿no? Entonces, el murmullo de las no lo sílabas. relacionaba, pero en realidad después pienso de dónde salen mis palabras, lo que yo digo, lo que yo expreso. No creo que salga de mi faringe, de mi garganta, ¿no? Entonces, sale de esa parte espiritual, ¿no? Y claro, se forman en mi garganta, pero en realidad vienen de la parte espiritual, ¿no? Y también Abdul Baha dice que las oraciones crean ese sentimiento y esa inteligencia superior, ¿no? Ahora claro, ahora lo relaciono y lo entiendo mejor. Y también cuando uno ve el barrio, ahora cuando veo mi barrio, no solamente es parte física, no solamente son las casas y los árboles, hay también como dices, una energía que lo envuelve todo, ¿no? Y las oraciones tienen también o sea, tienen efectos también, porque también en la tabla de curación larga, también nos dicen, ¿no?, que afecta a todo lo que circunda alrededor. Claro, era algo que no entendía muy bien, pero digamos ahora sí, digamos, ha llenado esa parte de mí que no comprendía, ¿no? Y de verdad que, amigos, les agradezco mucho. Es una charla que voy a seguir investigando, viendo y compartiendo también. Muchas gracias, Silvia, de verdad, y amigos. Gracias. Bueno, chicas, les agradezco que hayan venido a visitarme. Muchas gracias por el próximo sábado para el próximo Breña y el viernes para la devocional. Si pueden estar, va a ser muy bonito verlas. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Nos Saludos vemos. a todos por allá. Gracias, Blanca. Gracias, Silvia. Saludos. Gracias a Gracias a ustedes todos. por compartir. Cuídense Gracias. mucho. Que tengan un Gracias. lindo domingo mañana. Allahu Muchas Akbar. gracias. Allahu Allahu Akbar. Chao, Ruby. Chao. Chao, Nancita. Chao. Chao a Cuídate todas. mucho, amiga.